Venga, la hermana de John Lennon se llama Julia Bird. Sí, es así, ¿no? Exactamente, sí, señor. Ay, ya nos musicalizaron y todo. Ya con musiquita ya dice, ay, bueno, ahora sí entro a la conversación. ¿Por qué la estamos llamando, Rochi? La estamos llamando, ella ha sido una hermana, una medio hermana muy activa de John Lennon, y desde el fallecimiento de él se ha dedicado no solamente a cantar, a hacer homenajes, sino a escribir también. Y acaba de escribir un libro que se llama Imagine This, a propósito de la vida, como unas memorias de la vida de su hermano. Julia Bird, bienvenida a la hora del regreso y gracias por estar con nosotros. Julia, welcome to W Radio. A pleasure talking to you today. Thank you. Bueno, primera pregunta, Julia, ¿qué la inspiró a publicar estas memorias de su hermano? Julia, what inspires you to write this book? Well, I wrote it to allay, to put away the silly stories about our childhood, because it was also my childhood and my sister's childhood, about our mother, because John's mother has been called stupid and silly and gives children away in the press all over the world, and nothing could be further from the truth. And I'm now 72, and I thought, if I don't write it, no one will write it. I'm hoping in years to come, when people go into a library or an archive, if there are any books left, that if they're looking to read a story about the Beatles, and particularly about John, they will look along the many, many, many experts that have never met him and say, oh, this one is John's sister, I will read that one, and then they will get the nearest to the truth that is possible. Bueno, pues nos dice que realmente ella quería describir la infancia de ella y la infancia de sus hermanos, de sus dos hermanos. Ella es hermana de John por parte de su madre, y ellos crecieron juntos. Estuvieron todo el tiempo muy, muy juntos, y nos dice que a ella le da un poco de rabia ver cómo la prensa ha hablado demasiado sobre la infancia de ellos y no pueden estar más equivocados. Nos dice que ella realmente quiere aclarar muchísimas cosas, y este libro se trata de eso, porque ella quiere que cuando alguien vaya a escribir sobre John Lennon o sobre los Beatles, vaya a una biblioteca y en medio de toda esa gente que ha escrito sobre John, que nunca lo conocieron, encuentren un libro que sí ha sido de la hermana de John Lennon y que no puede estar mucho más cerca, la verdad. Qué bonito. ¿Cómo recuerda, Julia, esa infancia con John Lennon, con su hermano? And how was your childhood with John? Well, he was a perfectly normal older brother. He's 6.5 years older than me and 9 years older than our younger sister, and he was very much the older brother. He bossed us about, he played with us, he drew with us, he read to us, he babysat for us. He was exactly as you would expect a brother with that age difference to be. Wow, pues nos dice que realmente él era un niño muy normal, que él hacía lo que un hermano mayor hace, que él las cuidaba a ellas dos. Jacqueline es la otra hermana, nos dice de ella, y siempre se dedicaba a cuidarles, les escribía cosas, les cantaba, era también niñero cuando le tocaba, les leía y siempre estaba muy pendientes de ellas dos. Bueno, en varias entrevistas hemos visto que pues ella no guardaba como buena relación con Yoko Ono. Yo sí quiero saber ¿qué vínculo tenía usted con Yoko Ono? Julia, we would like to know how was your relation with Yoko Ono? Yoko. Everyone wants to concentrate on Yoko. I have mentioned her in the book, and I don't have. She lives in America. She lives in New York, and she's now, older. She's in her, I think she's probably nearly 80. And, I've seen her, I've met her at that time when John was living in New York and they didn't come to England at all. Then I didn't know her. It's as simple as that. I didn't know her for years. The bits that
the relationship that we do have are described quite clearly in the book, and it's not right throughout the book as people seem to expect. I was very, very friendly with John's first wife, Cynthia. I've known her. I knew her since I was 12 years old. She gave me my first lipstick. I went to see her in Mallorca a few years ago. She has remained, of course she has died, but she remained like a sister to me for many, many years. We never lost her. After she and John got divorced, we never lost Cynthia. Bueno, pues nos dice que realmente su libro toca muy poco sobre Yoko Ono, que no entiende por qué todo el mundo se empecina y quiere hablar de eso. Ella la menciona, pero nos dice que nunca pudo conocerla, que ella vivía en Nueva York, que hoy a sus 80 años, en sus 80 años todavía vive en Nueva York. La vio solamente una vez cuando viajó a Estados Unidos, a Nueva York, pero ella nunca fue a Inglaterra. Yoko Ono nunca fue a Inglaterra, nunca tuvo relación con su familia, por lo tanto lo que pudo escribir en sus memorias sobre Yoko Ono es muy poco. Lo que sí nos dice es que en sus memorias habla mucho sobre Cynthia Lennon, que fue la primera esposa de John Lennon. Nos dice que ellas tenían excelente relación, muy buena relación, que Cynthia era como una hermana mayor, le regaló a Julia su primer labial y la empezó un poco a encaminar como a ese lado de ser mujer. Nos dice que aunque ella ya falleció, aunque Cynthia ya falleció, su familia y Julia nunca dejaron a un lado, después del divorcio, nunca dejaron a un lado a Cynthia. A esta hora hablamos con Julia Bird, hermana de John Lennon. Así acaba de llegar la entrevista. Está publicando sus memorias junto al cantante. Imagine This se llama es el nombre de este libro del que estamos hoy hablando aquí en la hora del regreso. Voy a cambiarle el tema, pues ya que Juliana se metió al rancho con Yoko Ono. Perdón, a mí me gusta. ¿Ella sigue escuchando música de The Beatles? And Julia, did you keep listening to the Beatles? Well, I'm a part owner of the famous Liverpool Cavern Club, so I do have to listen to the Beatles because there's lots of tribute bands, cover bands, not only from England, the UK, Liverpool, but from all around the world that want to play in the cavern. So I do hear a lot of Beatles music, but I listen to the Rolling Stones, AC/DC, Queen. I listen to classical music. Wow. I listen to opera. It's not the only music, but yes, I do listen to it. Pues Montoya nos dice que sí, que realmente ella es socia de The Cavern Club y que pues es inevitable no escuchar a los Beatles porque todas las bandas tributo que se consideran grandes tributos a The Beatles tienen que tocar en The Cavern Club para legitimarse como bandas tributo. Nos dice que además de escuchar a los Beatles, también escucha a los Rolling Stones, AC/DC, música clásica, ópera, que no solo escucha a los Beatles, pero que claro que sí. ¿Y cuál es la canción favorita o la que más recuerda de su hermano John Lennon? And what's your favorite song or that remain you, John? Julia. No. ¿Colgó? No puede ser. Dejemos así, pues le estamos intentando otra vez en el teléfono. Ya, parece que ya está. No estamos seguros. ¿Ya está? Parece que ya está ella o no está. Sí, ya está. Sí, bueno, entonces retomamos con la pregunta que le estamos haciendo. Sí. Julia, ¿cuál es la canción favorita o esa que más recuerda de su hermano John Lennon? Julia, what's your favorite song or that remain you, John, the most? Well, it changes. I like to listen to the older records from Revolver, the White Album, the Beatles. I do like to listen because it takes me straight back to when I was a teenager. But my favourite song does change. At the moment, it is the song that John wrote in late 1980, and that was Watching the Wheels on Double Fantasy, when he was explaining to all his fans and to everybody why he had taken 5 years, more or less, as a break. And the music companies at that time were begging him to write songs, record songs, be back on the world stage. And John wrote a song about it
called Watching the Wheels, and he said, "You say that everyone's going to forget me. That's all right. Don't you know I am just sitting here watching the